gracias por interesarse en esta charla. Les cuento que soy arquitecta y docente. Y que la verdad que desde que era joven siempre jugué a ser maestra. Toda la vida pensé que iba a ser maestra y vengo de familia de docentes. Es más, mi bisabuelo fue el primer docente de la ciudad de donde vengo. Una calle lleva su nombre. Pero cuando terminé la secundaria, elegí la arquitectura. Y la verdad que fue una carrera que me formó para mirar las cosas con otros ojos, ¿no? Me formó para saber que no hay lindos o feos, que no hay buenos o malos, que todo depende del punto de vista con que yo miro las cosas. Y también me enseñó y me educó para, en una casa derruida, ver una obra maravillosa. Y eso yo lo iba a llevar después a la educación. Pero lo que me dio la docencia fue a mi maestro memorable. Me dio un docente que en mí cambió mi historia de vida. Y ahora, antes de empezar a hablar yo, quiero que ustedes piensen en ese docente que los marcó a ustedes, en ese docente que nos hizo, vieron como el momento eureka donde digo, wow, es por acá. A ver, ¿alguno se anima a compartirme ese docente inspirador? Rápido, así, con pocas palabras, porque tenemos... Yo soy tecnólogo, pero quien me inspiró fue un maestro de música y arte. Combinaba todos los instrumentos y eso era muy atractivo, porque no importa qué instrumento le llevaras, que tú querías aprender el violín, cello, guitarra. Él decía, sí, cómo no, exacto. Entonces ese dominio de todos los instrumentos me ayudó a ver que sí puedo hacer bien las cosas. Bien, ¿alguien más? Mi maestro de canto de la secundaria, de hecho, bueno, no era dentro de la escuela, era en un centro cultural, pero estaba yo en la secundaria cuando lo conocí, y de hecho a mí ni me gustaba cantar, pero tomé una clase y dije, ay, tengo que aprender nada más por estar con él, no por cantar. Terminé aprendiendo a cantar, pero no era la intención, ¿no? La intención era nada más estar tiempo con él, ¿no? Era todo lo que decía, era como, wow, toda cada clase. Excelente. ¿Alguien más? Yo tengo dos profesoras y un profesor en la secundaria, en la prepa y en la universidad, que más allá de los conocimientos, yo tuve una etapa difícil de adolescencia en temas de carácter y demás. Por favor, gracias, es que estamos gracias. grabando. Ok. Sí. O sea, fui el clásico adolescente difícil. Y todavía. Entonces, creo que al igual que el compañero, yo recuerdo a esas dos profesoras y ese profesor porque me hicieron sentir importante y me hicieron sentir que así como yo era importante. ¿Alguien más que se haya recordado a su docente? Fíjense qué cosas nombraron. Ninguno me dijo porque era un genio en matemática y porque aprendí espectacular las variables, que es lo que a la profe de matemática mía le preocupa tanto. Todos hablaron de valores, de virtudes. Me sentí importante, me lo dijeron dos a eso. Me encantaban sus clases porque, wow, pude cantar. Entonces, ese docente que nos motiva es ese docente faro, ese docente guía. También tenemos los antimodelos, ¿no? Esos docentes que digan, yo voy a ser así porque no quiero ser como él, que me la hizo pasar horrible. Y todos hemos tenido seguramente uno de esos docentes que son antimodelos. Mi docente era el docente de historia de la arquitectura. Yo había aprendido durante toda la secundaria la historia con libros de texto y preguntas idénticas al libro para que yo responda, ¿no? Nunca había aprendido historia. Con él, spoileé en su primera charla, en su primera clase, que me la acuerdo hasta el día de hoy, nos dio un texto para leer, al igual que habían hecho mis profesores de historia siempre. Nosotros lo discutimos, lo charlamos, lo alabamos, obviamente, era el texto que nos había dado el director, el profesor, y cuando terminamos, nos dejó un ratito, nos dejó exponer bastante, hizo esto con el texto. Y nos dijo, este texto es malo, no está bueno, hay un montón de cosas que ustedes deberían haberle criticado al texto.
que yo sea el profesor no quiere decir que siempre voy a tener la verdad o que no podemos disentir, podemos tener divergencias en lo que pensamos. Y está bien que ustedes tengan otro punto de vista, sean críticos, sean reflexivos, sean personales en lo que dicen. Y esa fue su primera clase. De ahí en más empezamos a estudiar la historia de la arquitectura a través de problemas. Él nos daba una obra y nosotros teníamos que investigar por qué había sido construida, pero redactarlo en 2 párrafos nada más. Imagínense, eso nos llevaba a estudiar, a indagar, a buscar, a analizar qué había pasado, como en el caso de la torre en Francia en ese momento, qué pasaba en la parte económica, en la parte cultural, en lo social, en lo político, en Francia y en el mundo, porque y ahí empecé a entender la historia, ¿sí? A relacionarla y a que me empiece a gustar la historia. En ese momento empecé a aprender realmente historia. Y yo me iba a dar cuenta de todo lo que había aprendido con mi profesor de historia el día que me encontrara con mis primeros estudiantes. Hace 25 años que soy docente, por eso la foto es viejita. Pero son mis primeros estudiantes, que guardo inclusive una foto en papel, porque no existía lo digital. Pero cuando yo entré, por primera vez que me invitaron a dar clases de tecnología en una escuela primaria, son alumnos del 7º grado, tienen entre 11 y 12 años, yo imagínense, organizada, había armado toda la planificación de todo el año con actividades, sabían cómo esas actividades iban a salir, tenía todo fríamente calculado, pero cuando yo se los planteé a mis alumnos, a ellos no les interesó eso que yo tenía para mostrarles. Eran chicos que no leían bien, de un barrio muy carenciado de mi ciudad, no sabían resolver cálculos matemáticos básicos, simples, sumas, no usaban la regla, todo lo que yo había planificado, digo, ¿cómo hago con estos chicos? Pero aparte, iban a la escuela sin ganas, no tenían hábitos dentro de la escuela. Entonces digo yo, ¿cómo hago? Y ahí me planteé que si yo quiero cambiar las cosas, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Tomé la frase de Einstein, miren. Y empezamos a trabajar en un proyecto, no en la escuela, sino en un geriátrico que yo tenía frente a la escuela. Porque con la excusa que le puse a la directora de que en la escuela nos iban a robar todo lo que hiciéramos en la huerta porque el patio era muy abierto, nos íbamos a cruzar al geriátrico. Trabajamos con la directora del geriátrico y empezamos a construir una huerta en ese espacio. Pero no fue la huerta fue la excusa, porque ¿qué pasaba? Cada vez que yo entraba al geriátrico, los chicos se encontraban en otro espacio y tenían que saludar, pedir permiso, entrar en silencio, no era la escuela. Y pasaban al patio a trabajar. Con el tiempo los viejitos empezaron a ayudarnos y a contar lo que ellos sabían de huerta. Por eso lo titulamos Puente que une generaciones. Y después hicimos un programa de radio donde chicos y nonos contaban chistes. Y eso los llevó a leer mejor. Y después empezamos a medir, vino el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología en Alimentos, a grabarlos. Ellos tuvieron que contar lo que habían hecho y tuvimos que medir y dividir y hacer regla de 3 simple para poder repartir lo que cultivábamos. Cosechamos lo cultivado, que parte fue a las familias carenciadas y otra parte lo comimos con los ancianos y ahí aprendieron hábitos en la mesa, hábitos de higiene, ¿sí? Pero lo más lindo de este proyecto, bueno, y aparte los papás se sumaron, papás que nunca se vinculaban con la escuela, cuando vieron que de la escuela venían esas verduras, un papá nos hizo una palita para cada chico, para que cada uno tenga su herramienta para trabajar. O sea que logramos también vincular a la escuela. Pero una anécdota muy linda que tengo de este proyecto, esa señora que ustedes ven ahí, era una señora que toda la vida había atendido un comedor infantil y había dado de comer a muchos de estos chicos. Y ahora estaba, por la edad y porque estaba sola, en un hogar, ¿sí? En la quietud de un hogar. Y un día que yo entré me llama y me dice, vos sabés que cuando ustedes vienen, yo me siento como en mi casa. Y la verdad que ese día me di cuenta que nuestros chicos eran muy felices y aprendían siendo felices, pero que también podíamos hacer felices a otros con estos proyectos. Y ahí me empecé a preguntar, ¿cómo puedo construir esa escuela a la que los chicos elijan ir? Yo como arquitecta les voy a decir que no es con ladrillos que se construye esa escuela. Esa escuela se construye con docentes respetuosos, ¿sí?
que se amiguen con la incertidumbre, que se animen a hacer cosas diferentes, ¿sí? Y que se salgan de esa zona de confort, de tener todo planificado como tenía yo, a animarse a hacer cosas distintas. Un docente también que sea intencional, o sea, y que pase yo, digo, eso que tengo que dar, que me exige el currículum, a eso que quiero que mis alumnos aprendan, que por ahí no es lo mismo. Muchas veces los currículos vienen atrasados con los cambios que lleva la sociedad y con el entorno en el que trabajamos. Y un docente también empático, ¿no? Un docente curioso, que se pregunte, que permanentemente se esté preguntando si lo que hace es lo correcto, ¿no? Y que se replantee si sigue enseñando, si enseña lo más importante de su materia. Y en eso de preguntarnos, ahora les pregunto a ustedes, porque esta presentación la hice haciendo esta pregunta a algunos de mis amigos. ¿Qué les preocupa como docentes? A ver. Un suspiro. Ay, es que son tantas cosas las que a mí me preocupan cuando llego al aula y los veo. Yo soy docente me llamo Jessica González, estoy en Fundación Azteca en Tlalnepantla, en secundaria y en preparatoria. Entonces, bueno, pues la verdad es que son muy diferentes, ¿no? Entonces, en los dos casos tengo suspiros, ¿no? Porque en secundaria, pues sí, les falta mucho, que vienen de una pandemia que dicen que ya se olvidó. La verdad es que a nivel educacional no está olvidada porque vienen bien rezagados los niños en cuanto a materia, también en cuanto a educación, en cuanto a valores, porque aunque estuvieron en casa, no aprendieron. Entonces yo creo que desde arriba, que son la familia, pues no ha bajado la información, tampoco apoyaron, y aquí en México, bueno, al menos en mi caso, o es lo que yo opino, todavía piensan muchos que la educación la damos los maestros, cuando dices, no, es una corresponsabilidad, somos los dos, ¿no? Entonces, ahí educo, callo, siéntate, aprende, ¿no? Y aparte tengo 1 hora por cada grupo, tengo 3, entonces no me da tiempo. Y en la prepa, que es una EPO, Escuela Preparatoria Oficial, pues también el porcentaje de donde vienen los chicos pues son áreas pues, marginales, ¿no? O sea, de mucha violencia, de muchas carencias, pero ahí la barrera que yo encuentro son los mismos papás, ¿no? Porque la escuela no se acaba a las 12 y los talleres acaban al final. Entonces yo llegué al primer semestre en el ciclo anterior y alumnos de salones de 40, 45, y hoy hay 15. Entonces yo hoy digo, bueno, está bien, porque están los alumnos que quieren aprender y ya no me la paso media hora con el que cállate, con el que siéntate, mira, salte, te doy la calificación, o sea, pero deja aprender a los que sí quieren cambiar su historia. Entonces, ok, eso es con los alumnos. Y luego con los papás, pues son la barrera, porque van con los niños y le dicen, no aprendo nada, no me gusta, o yo ya lo sé. Van a la escuela, les piden una cartita, yo en mis salones son de 15. Entonces, la barrera ahí son los papás. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, a mí me preocupa poder impactar a todos, poder verlos a todos, y a veces me cuesta porque son demasiados, tengo muchos grupos. Entonces, y que todas mis actividades, a veces quiero que todas mis actividades los impacten, y a veces llegas con una actividad así bien emocionado y ves a tu alumno que está bostezando y dices, oh, fallé, ¿no? Y a veces, no sé, como la diferencia de edad es un factor importante, ¿no? Lo que para ti está súper divertido, esto sí les va a gustar, y llegas y les das la referencia y se te quedan viendo así de, ¿no? Entonces, me preocupa eso, y me preocupa o sea, que sean resilientes, que me preocupa su estado de ánimo, me preocupa cómo se sienten, más que nada eso. A través de pues, mi experiencia docente, creo que he abandonado más la parte académica, porque al final creo que no es tan importante, al final se especializan, si es que llegan a no desertar ahora que están aquí, ¿no? Porque ahora algo que me impactó mucho este inicio de semestre fue una de mis alumnas, que de repente yo le dije a mis alumnos, les dije, oigan, ¿y por qué no viene fulanita? Ay, Miss, es que le dio la enfermedad de los 9 meses, primero de preparatoria. Y yo,
pero a ver, oiga, ¿no le pueden decir que hay opciones? Podemos hacerlo en sistema virtual, hablen con ella, por favor, acérquense. Fui a hablar con el prefecto y todas esas cosas. Digo, ¿cómo no dejar que se nos escape uno solo? Eso es lo que más me preocupa a mí, más que la currícula, más que, también, o sea, la parte del desarrollo académico, porque pues, claro que les queremos ofrecer las herramientas para que logren sobrevivir en este desafío de mundo que tenemos, ¿no? Pero esa parte para mí es como lo más importante. Ok. Bueno, a mí lo que me preocupa como docente son dos cosas. Una, las ideas con las que los alumnos ya se casaron. Y dos, la poca tolerancia ante su frustración. A mí me preocupan mis docentes, el bienestar de mis maestros. Yo estoy en un puesto directivo y precisamente el que mis maestros tengan estas herramientas para que puedan abordar las necesidades que tienen los alumnos. Coincidimos en muchas, yo sabía que iba a pasar, que íbamos a coincidir, así que empezamos con alguna de esas preguntas que yo previamente hice a mis amigos, pero es ese qué quiero que aprendan mis alumnos en la escuela o qué vale la pena que aprendan. Y se los voy a contar, en este caso les puse como referencia, pero ya lo venimos nombrando, así que lo vamos a pasar rápido, lo que el Foro Económico Mundial pide para los egresados, ¿no? Y tenemos la alfabetización fundamental, con las habilidades que enseñamos siempre, las materias que conocemos, las competencias más complejas que tienen que ver con el resolver desafíos complejos y la educación del carácter. Pero ¿saben qué? Perdón que voy rápido, la educación punto 4 ya lo tiene planteado en 3 ejes y miren que tiene mucho más que ver con esto de la educación en virtudes, ¿no? La resolución de problemas, la colaboración y la adaptabilidad, está sintetizada en esos 3. Y si bien la educación tecnológica está en la formación y es eje, pero al servicio del ser humano. Estas habilidades son fundamentales para que ellos puedan enfrentar lo que ellos quieran. Si quiere una educación digital o si quiere seguir una carrera técnica y relacionada a las tecnologías, puede hacerlo, pero si quiere ser músico también. Entonces, ¿qué estrategias implementamos para abrirle camino? Lo que se preguntaban ustedes. Y se lo voy a contar, pero con un proyecto, para que lo vean en vivo y en directo. Antes de la pandemia le planteé a mis estudiantes un problema que todos tenemos, que es el calentamiento global, y cómo podíamos desde la escuela atender este problema. ¿Qué podíamos hacer? Y saben que fue maravilloso, porque yo se los di un martes. Al martes siguiente me llama una profe y me dice, May, venía a ver el proyecto que hicieron estos chicos, con esta pregunta nada más. Ellos habían propuesto que tenían que cambiar en la escuela los tubos fluorescentes, no sé cómo se llaman acá, por tubos de LED, o sea, tubos de bajo consumo. Habían contado todos los tubos fluorescentes de una escuela de 1000 estudiantes, no es una escuela chiquita, habían ido a averiguar cuánto reducían la energía, el consumo energético de la escuela, cuánto significaba ese cambio, quién lo podía hacer en la escuela, y vinieron y me dicen, tenemos que pedirle, porque era privada la escuela, a la representante legal la factura de la luz, para ver cuánto gastan realmente y cuánto le vamos a ahorrar a la escuela. ¿Qué pasó? Cuando hicieron el cómputo de lo que salía muchísimo dinero. Y se encontraron con la directora en el camino, perdón, las directoras, pero se encontró con la directora y la directora dijo, no, es imposible hacerlo en la escuela, es carísimo. Así que mis estudiantes llegaron, demotivados que estaban de en una semana haber ideado todo eso, volvieron y me dijeron, no lo podemos hacer. Entonces en ese momento le digo, sí, a ver, no tenemos que hacerlo todo. Empecemos por una parte. Ahora pensemos cómo podemos encontrar el dinero, porque si la escuela no lo tiene, bueno, hagámoslo nosotros. ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿Y qué plantearon hacer? Una obra de teatro. Vamos a hacer una obra de teatro donde vamos, y yo doy tecnología, donde vamos a concientizar sobre este problema y además juntamos plata para la escuela. Y entonces empezaron a trabajar todo con materiales de descarte, porque trabajábamos el calentamiento global, entonces la conciencia ecológica
se instaló en el aula y entraban y se iban y apagaban las luces porque no había que consumir luz. Fue maravilloso. Empezamos a trabajar en la coreografía con la profesora de plástica. No encontramos ninguna obra de teatro que responda a lo que ellos querían representar. Entonces, con la profesora de lengua, idearon el guión de la obra. La obra se llamó Un viaje accidentado, porque ellos viajaban atrás en el tiempo y veían cómo estaba el mundo eligieron un momento importante que lo trabajaron con la profesora de historia, que fue la vuelta a la democracia. ¿Qué música se escuchaba en ese momento? Que era la misma que escuchaban ahora. Entonces había cosas en común y lo trabajaron con la profesora de música. Armaron un video que acompañó todo lo que ellos querían contar. Inclusive en ese momento fue los incendios en el Amazonas. Así que indagaron en cuestiones de la realidad y lo expusieron en ese video que trabajaron con el profesor de informática. Un día en el grupo de WhatsApp que compartíamos prepandemia, imagínense, fue todo un aprendizaje porque solo se hablaba del proyecto. Les escribo, tenemos que hacer una tarjetita para invitar. No, papel no, profe, que sea virtual. Y me llovieron propuestas para esa tarjeta. Estas son algunas, solo quedó la otra. Pero eso fue extraescolar, en un momento que yo dije, tenemos que hacer esto. Súper motivados. Y logramos hacer nuestra obra de teatro. Teníamos el musicalizador que estaba detrás. Ahí hicieron una cápsula del tiempo donde viajaban, ¿sí? Trabajamos con chicos de otros cursos porque hubo un par de nenas que cantaban al final. Fue muy motivador. Lo terminamos haciendo en la biblioteca del pueblo, de la ciudad, perdón, se me van a enojar. Y juntamos el dinero y la contadora que trabajó con el área de contabilidad fue la que averiguó dónde conseguía los tubos más económicos y llegamos a comprar 16 de los 80 tubos que necesitaba la escuela. Todo fue iniciativa de ellos, pero les generamos el espacio para que eso suceda. Y fíjense que todas las áreas trabajaron en ese proyecto. Y esto lo llegamos a hacer el último día de clases. Todos estuvieron ahí, ninguno faltó. Otra de las preguntas que nos hacemos, ¿cómo transformar el aula en esos espacios? ¿Sí? En esos espacios afectivamente seguros, donde ellos aprendan en libertad y sepan que pueden plantear algo diferente, ¿no? Y les voy a contar otro proyecto. Una escuela primaria donde yo trabajaba y daba tecnología, no teníamos un espacio donde dejar nuestros trabajos. Entonces iban a la casa, volvían, se rompían. Y yo me dice, profe, necesitamos un espacio. Y ahí tuve una directora que era una genia y que me dijo, mira, May, se va a liberar la biblioteca, la vieja biblioteca de la escuela, usala para dar tecnología a los chicos de séptimo. ¿Qué pensó? Vos, arquitecta, diseñala, acomodala, hacela. Pero yo dije, no, voy a ver qué tipo de aula quieren fabricar mis alumnos, construir mis alumnos, porque iba a ser para ellos. Así que hice una encuesta, pero la hice a toda la escuela, para ver qué pasaba. La hice a los docentes y a los chicos. Y les pregunté, se lo planteé como un desafío, iba a haber una revolución en la escuela, y uno siempre tiene que armar un cuentito para motivar. ¿Qué sensaciones le transmitía la escuela? Si observaban alguna evolución o cambio con el paso del tiempo, si les transmitía frialdad o calidez, y qué lugares les gustaban más y cuáles menos. Y después también les pregunté cómo pensaban el salón ideal, qué debía tener y qué espacios le agregarían a la escuela. Y las respuestas fueron estas. Los chicos me pusieron que a ellos los espacios que más les gustaban era el patio, la sala de música y tecnología, y que la escuela le transmitía la sensación de tener amigos, de alegría. Y las maestras me pusieron, el salón que más les gustaba era la sala de maestros y la de familia. Y vayan así sacando sus conclusiones de esta encuesta. Y después cuando les pregunté cómo se imaginaban el aula ideal, los profesores me pusieron pizarrones con marcadores, computadoras, imagínenselo prepandemia, una escuela pública, y los chicos me pidieron no usar guardapolvos, estar descalzos, tener ventanales más grandes, mesas para trabajar en equipos, sillones para leer más cómodos. Digo, wow, esto dice mucho. ¿Qué me estaban pidiendo mis alumnos? ¿Y qué más? Libertad, uno de los ejes que ustedes tienen que trabajar.
Ellos pedían aprender en libertad, no en un aula estructurada, de bancos uno detrás del otro, con el pizarrón, el profesor en el frente. Ellos me estaban pidiendo aprender distinto. Entonces empezamos a trabajar en la propuesta y los llevé a ellos a medir el salón. Lo medimos, aprendieron a dibujar en escala, diseñaron esos muebles que ellos querían que sean más grandes y que debían entrar en el salón. Y como nunca hay plata en las escuelas, vieron que eso es normal, reciclamos bancos viejos y les pusimos una tabla con bancos viejos y logramos esas mesas que ellos pedían. Y los cajones de manzanas eran los estantes para nuestro salón. Nos ingeniamos para que pintaran sin riesgo, porque el riesgo es importante, vieron que nos tenemos que cuidar. Entonces, bueno, había que ingeniársela y ellos mismos proponían esas ideas para poder pintar. Y tuvimos nuestro salón ideal, pero pensados por nosotros, no por repetición. Y este es el comienzo, no saben lo lindo que fue con el paso del tiempo. Pensando, esas que la escuela vieron que repite espacios del pasado, ¿no? Que están pensados para la quietud y no para el movimiento, para el encierro y no para la libertad. Y no son nuestros estudiantes de hoy. Por eso yo siempre digo que la arquitectura tiene que contener eso que la pedagogía quiere enseñar y que tiene que dialogar para un encuentro. Si yo quiero enseñar la libertad y por ahí tenerlo siempre encerrado en el salón, va a ser difícil, ¿no? Bueno, eso que estaba ahí fue otro problema que se planteó. La directora me puso una piletita para que no tengan que salir a lavarse las manos y como se nos mojaba la pared, dijimos, bueno, vamos a pegarle cerámico. No, vamos a hacer un árbol. Y ese fue el árbol de la vida y el árbol de la libertad. Cada alumno que pasaba por el salón pegaba un pajarito o una mariposa o una flor hecha en mosaicismo, pero libres, ¿sí? En un rincón habíamos colgado una jaula vacía porque ellos estaban en libertad. Y en ese salón podían estar en el lugar que querían. Después tuvimos televisor, tuvimos computadoras, quedó hermoso. Hoy no trabajo más en esta escuela. ¡Wow! Viene lento. ¿Será problema de...? A ver si pasó una más. Pasamos. Porque igual eran experiencias que fueron surgiendo en ese salón que al poder trabajar en libertad motivó otros proyectos. Pero, ¿cuál fue la clave? Hacer partícipes a los estudiantes. Vos que hoy me decías que a ellos que no los encontrás motivados, bueno, preguntarles qué los motiva, preguntarles qué es lo que les interesa y en base a eso ver cómo nosotros instrumentamos nuestra materia. Bien, otra de las preguntas, y también las nombraron por ahí, ¿cómo logramos mejores resultados académicos en estudiantes de contextos socioeconómicos desfavorables para evitar el fracaso y el abandono escolar? Lo voy a pasar rapidito porque algo ya les adelanté en la charla general, pero esta es la realidad de una escuela de Gálvez. Es una escuela chiquita de 100 estudiantes, pero de los 47 a 50 que inicia el primer año, menos del 10% egresa. Y dentro de esa, cuando empezamos a indagar, aparecieron los tres factores que hoy ya les nombré, que es la eficacia escolar, el entorno de esos estudiantes y las capacidades propias de ellos. Y entonces empezamos a trabajar la resiliencia. Y nos preguntamos si trabajar la resiliencia le iba a dar a los chicos las herramientas para mejorar el rendimiento académico y por lo tanto no abandonar la escuela, porque abandonan muchas veces también porque no lo logran. Entonces empezamos a trabajar en comprender la palabra y la construyeron conmigo y con la profesora de lengua. La colgamos en el salón, eso que veían ustedes era construido por los chicos, a descubrir sus talentos a partir del árbol de la vida. Esos son los árboles de la vida de sus estudiantes, ¿sí? Los trajimos de la experiencia que hicimos ayer en la escuela. ¿Cómo son esos árboles? Totalmente diferentes y todos lindos. Y si yo les contara, si tuviera tiempo, les contaría las historias que hay detrás de cada uno de esos árboles, ¿sí? Ese es un proyecto muy simple, porque miren que ni siquiera lo hicimos con muchos recursos, menos en mi escuela que no tenemos tantos recursos. Pero puede sacar eso que ellos tienen adentro y que por ahí es difícil de contar, eso que los oprime, que los hace sentir mal, pero ayudarlos a descubrir que esas hojas que se caen,
porque son esas frustraciones o esos proyectos que no nos salen, porque el árbol, no sé si todos saben cómo está formado, pero las raíces son sus vínculos, el tronco son ellos y las hojas son sus proyectos y sus sueños. Y las hojas caídas son esos proyectos inconclusos. Yo no la traje, pero en algunos se pueden ver hojas en el suelo, pero nosotros decimos que esas hojas enriquecen la raíz y hacen más fuerte el árbol. Entonces, si nosotros vemos esas debilidades desde ese punto de vista, podemos construir la fortaleza de nuestros estudiantes. Y después trabajamos las emociones, porque teníamos problemas en el taller que estuve antes hablaban del problema de vínculos dentro del aula. Trabajamos las emociones en ruedas de convivencia también, con frascos de palabra. Fíjense lo que ellos ponen en esos frascos, ¿no? En las palabras que duelen, inútil. En las palabras de dentro, si vos podés. Bueno, puse uno solo porque, y también es bastante triste leer eso, pero bueno, las trabajamos para transformarlas en palabras de aliento, o palabras que sanan, o palabras alegres. Eso nos permitió mejorar el clima en el aula, ¿no? Saber que podemos decir las cosas de otra manera. Y que hay cosas que decimos sin darnos cuenta lo mucho que afectan a los demás. El semáforo, que les permitió a ellos tener la tranquilidad de decirle al profe, esto no lo entendí, necesito que me lo expliques de nuevo. Muchas veces los profesores, corriendo detrás del currículum, avanzamos sin tener la garantía de que mis estudiantes aprendieron. Y las tutorías entre pares. Los de sexto fueron tutores de los del primer año y eso nos ayudó a que les enseñaran a estudiar y a mejorar los vínculos. Repito lo de allá, con estos aprendimos que la resiliencia depende no solo de una cosa, de un factor, sino que el entorno y la persona son importantes y lo que hacemos en la escuela también, que es una capacidad como todas las virtudes que es enseñable y que la escuela debe ser el factor de protección, que garantice que mis alumnos que no tienen la posibilidad en su casa, lo aprendan en la escuela. Y con las tutorías entre pares se generó diálogo, escucha atenta entre ellos. En esas tutorías una nena se animó a decirle a otra que ella no sabía leer ni escribir y estaba en primer año de secundaria. La pandemia nos dejó esos problemas. Mejoramos el clima en el aula, resolviendo de manera positiva situaciones conflictivas y también generamos un ambiente de estudio seguro. Pero lo más importante, que ninguno de mis alumnos abandonó. Todos están en la escuela. Vamos con otra pregunta. Ay, me la salteé. ¿Cómo logramos estudiantes más autónomos, aprendizajes más profundos y mayor motivación? Y ahí, esta es otra escuela técnica en la que trabajo y mi planteo fue ¿qué hacíamos cómo podíamos resolver el problema de la escuela que los días de lluvia había sectores que quedaban así llenos de agua, ¿no? Y teníamos que pasar de un sector al otro. Entonces mis estudiantes me plantearon, les voy a ver si lo puedo poner, se los van a contar ellos. Ellos se fundamentaron en el uso de los adoquines porque en nuestra ciudad hay una ordenanza municipal que exige el uso de los mismos para que pueda servir para un uso municipal. Es ecológico porque, bueno, usamos el telgopor que lleva 3000 años en degradarse y en casi ningún lado se recicla. Y fuimos viendo que el adoquín era apto para ser utilizado en una vereda. Interactuamos la parte de teoría de tecnología con la parte de talleres de construcción y de mecánica. No es solo venir a la escuela y que la escuela nos dé los conocimientos a nosotros, sino que también devolverle a la escuela. Ellos se olvidaron que tenían que aprobar una materia. Ellos venían y disfrutaban de los espacios de los talleres. A mí me genera mucha emoción ver que haya quedado algo que lo hicimos nosotros y que va a seguir en la trayectoria del tiempo. Bueno, se los quería compartir así porque también los ven a ellos, que son los protagonistas. Y siempre que decimos, si ellos son el centro, que se los cuenten ellos. Y ojalá hubiera tenido más tiempo para mostrarles el otro video donde ellos dicen cosas muy lindas. Me dicen a mí cosas muy lindas. A ver si podemos avanzar.
Bueno, este proyecto de adoquines, mientras ahí estamos, lo llevó a ellos a indagar también qué pasaba con el tema de la basura en la ciudad. ¿Sí? Hicieron entrevistas e indagaron qué pasaba con el residuo y qué pasaba en la escuela. Esa investigación los llevó a seleccionar el telgopor, que era el único material que no se vendía ni se reciclaba. Voy rápido, porque ya estoy con el tiempo, ¿no? Mientras me dejen. En los distintos talleres probamos los moldes para fabricar esos adoquines. Primero de madera, con el tiempo se dieron cuenta que como se humedecía, la teníamos que, se rompían, tuvimos que pasar a los de hierro. Empezamos a probar con los distintos materiales. En un momento uno de mis estudiantes conflictivos, de los problemáticos, de esos que se hacen la rata y se van de la escuela y la mamá no sabe, y que había repetido un año, me dice, mi papá tiene un plástico molido de una fábrica de rotomoldeo. Me dijo que si lo queremos usar, lo trae o si no lo tira. Y lo tráelo. Y lo reemplazamos por arena. Reemplazamos el plástico molido por la arena. Y nos dimos cuenta que creamos adoquines impermeables cuando le pusimos ese material en la mezcla. Hicimos ensayos con una máquina que estaba abandonada en la escuela, le sacamos el polvillo, hicimos ensayos de compresión. Estos chicos eran de segundo año de la secundaria, 14 y 15 años. Estos son contenidos de universidad. Pero ellos querían aprender, necesitaban aprenderlo. Medimos, pesamos, hicimos pruebas de temperatura, porque en una de las ferias donde nos presentamos, como nosotros hacíamos la carpeta de otro color, como ven ahí en el negro, porque si no se veía el telgopor, jugamos con los colores. Y en una feria nos dicen, ¿el blanco sirve para borde de pileta? ¡Wow! Y ahí fue otra pregunta. Y fue otro desafío. El lunes volvimos a la escuela y era medir la temperatura, a ver si el blanco realmente lo podíamos usar como borde de pileta. ¿Y saben que no? No baja la temperatura. Indagamos qué materiales necesitábamos, y era la marmolina. Y uno de los chicos lo averiguó, al otro día viene con la bolsita de marmolina, vamos a hacer, y nos salió perfecto. Y conseguimos bajar 1 grado al borde de pileta. Pero eso es lo que conseguimos con los proyectos cuando ellos son parte. Y los dejamos hacerse preguntas. Y nos animamos a que nos hagan preguntas. Construimos nuestra vereda, que la construyeron ellos, aprendieron a hacerla. Participamos de muchísimos congresos, ferias, exposiciones. Ese que ustedes ven al final, que hay una camioneta que le tira en una caja estanca, ese fue un proyecto que hicimos con el CONICET, que es el centro de investigación más importante de la Argentina, con una tutora que nos ayudó a hacer adoquines descontaminantes del aire. Le pusimos un químico a la carpeta que logró que esos adoquines por fotocatálisis descontaminaran el aire. Yo soy un 0 en química. Cuando me hicieron esta propuesta, tengo que confesar que dije, me tengo que poner a estudiar. Y después dije, no, lo dejo. Y después que dije, llamo al profe de química, que venga y trabaje conmigo y que los chicos empiecen a indagar y aprendemos juntos. Y me animé a no saber. Y a que ellos sepan que yo hay cosas que no. Fueron a una feria en Barcelona y no conseguimos los pasajes para viajar. Y mis alumnos tuvieron que aprender que hay veces que no todo se puede. Después vino la pandemia y dije, menos mal, porque yo en febrero tenía que estar en Barcelona, así que me lo iba a traer con el COVID. Así que por algo las cosas no suceden. Pero la realidad es que el camino del éxito es ese. Por eso educarnos en la resiliencia es tan importante. Que no siempre todo nos va a salir perfecto, no siempre todo nos va a salir bien, pero hay que reponerse. Hay que trabajar en equipo, hay que acompañarse con otros para lograrlo. Y que ellos aprendan también que del error se aprende. ¿Saben cuántas veces nos salieron mal los adoquines para lograr hacer la vereda, llegar al que salió perfecto? Miles. Nunca se plantearon que podían desaprobar mi materia.
porque estaban haciendo algo mucho más que aprobar una materia. Estaban con el fin de pavimentar una parte de la escuela y de lograr esos adoquines. Y llevarlos a muchas ferias, congresos, exposiciones, los motivaba muchísimo más y aprendieron a comunicar el proyecto de diferentes maneras, de acuerdo al público que tenían enfrente. Así que no solo dimos tecnología, también dimos comunicación, dimos expresión, dimos resiliencia y miles de proyectos más. 2 minutos. Bueno, invitarlos a ellos a que se pregunten, ¿sí?, a la autoevaluación, a la metacognición, esto que aprendí, ¿para qué me sirve? ¿A dónde lo llevo? A lo mejor se van a dar cuenta, como yo, cuando tengan que resolver un problema, todo lo que aprendieron. Y también pensar que la evaluación es colgar un espejo en el aula, donde nos miramos y decimos, wow, nosotros estamos acá y miren a dónde llegamos. Porque la evaluación no es solo de los chicos, también es nuestra. Es ver, a ver, como decías vos, no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo encontrar la forma para motivarlos? O, wow. En este proyecto, una vez me pasó que un domingo, uno de mis estudiantes me llama y me dice, May, domingo a la noche, averigüé cómo tenemos que hacer la absorción de líquidos en los adoquines. Bueno, listo, en la clase mañana la das vos, le dije. Y ya no me necesita más. Muchos de ellos que se los quiero compartir son reales, son de mis estudiantes, son mensajes que me mandaron en pandemia. Uno es el de Nacho. Nacho es mi alumno repitente, ¿sí? Me puso, en un momento pensé dejar la escuela hasta que comenzamos a trabajar con el proyecto y me sentí escuchado, integrado, me sentí parte de la escuela. Les cuento que yo a Nacho le doy el segundo y después no lo vi más. En cuarto año terminó dejando la secundaria, ¿sí? Pero me llamó por teléfono y me dijo, mira May, yo no sigo la escuela porque me peleé con todo, porque era complicado. Pero para el proyecto sabes que estoy disponible. Cuando me necesites, estoy disponible. O sea, qué lindo hubiera sido que haya más docentes que acompañaran a Nacho para que pueda terminar la secundaria, ¿no? Julieta me dijo, íbamos a la escuela motivados por el proyecto, nos olvidábamos que teníamos que aprobar una materia. Risa es una estudiante que quedó embarazada y que acompañamos durante toda su secundaria para que ella pueda amamantar a su bebé en la escuela y se sienta cómoda en la escuela. Ella pudo egresar y me puso que aprendió a no tener miedo de equivocarse y a trabajar mucho para cometer la menor cantidad de errores posibles. Para mí es fundamental. Muy emocionante lo de Risa. Nico era un estudiante abanderado. Me puso, lo que aprendo para la prueba lo olvido cuando salgo al patio. Lo que aprendí con el proyecto me lo llevo para la vida. Y Mateo me puso, que no sé si se habían hermanado con el proyecto, era un estudiante que le costaba mucho la integración y de ahí más no solo se vinculó mucho mejor con sus estudiantes, sino ayudaba a los más chicos a integrarse en la escuela. Y cierre. Entonces, ¿cómo construimos una escuela magnética? Creo que acá tienen muchas respuestas, ¿no? 3 pilares fundamentales. Liderazgo directivo, que los directores nos acompañen a romper estructuras y a trabajar de manera distinta, es un gran paso. Trabajo en equipo, todos los proyectos que yo les conté, ¿vieron? Pues trabajan muchas aulas, muchos docentes y muchas áreas. No estoy sola, yo lo cuento nomás. Y un camino intencionado, saber a dónde queríamos llegar. Más allá que por ahí el camino se redirecciona, ¿no? Como con el proyecto de los adoquines. Pero saber cuál es mi meta. Y eso lo logramos transformando las aulas en lugares de diversión, de creatividad, de innovación, donde alumnos y maestros aprendemos juntos. No tengan miedo a no saber. Como dice Golombek, el no ser inteligente, que me dice por este lado no, vamos por aquel, ¿sí? O este es el camino para aprender. Aprendamos juntos. Imagínense con lo cambiante que es el mundo. Siempre va a haber cosas que no vamos a saber. Es más, la tecnología muchas veces los chicos la manejan mejor que nosotros. Crear entornos de aprendizaje propicios para jugar, para manipular, para crear, donde ponemos al alumno como protagonista. El alumno es el corazón de esta escuela magnética, es el centro de mi escuela, que lo buscamos en el centro y
fortalecemos el trabajo colaborativo, inclusivo, que cada uno aporte donde mejor le sale. En el proyecto de adoquines el que sabía exponer, exponía. El que sabía trabajar con números hacía los cálculos y así fuimos distribuyendo las actividades dentro del aula. Aprendemos haciendo sin miedo a equivocarnos y ahí los preparamos para enfrentar riesgos y a superar fracasos. ¿Cuántas veces nos va mal en la vida? Muchas. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados, ser resilientes, saber que nos tenemos que reponer y ver por qué otro camino vamos a ir. Permitió resolver conflictos transformándolos en desafíos, en oportunidades de innovación y de crecimiento, pero sobre todo los preparó para crear y sostener su propio proyecto de vida. En una escuela magnética asisten chicos felices que cumplen sueños. Y termino con una frase que me encanta de Juanjo Vergara, se la robo porque es importantísima y muy potente, que dice: solo se aprende lo que emociona, solo se enseña lo que sucede, propongamos a nuestros alumnos la aventura de aprender. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Yo sé que nos quedamos con ganas de preguntarle cosas a Mariela o hacer algún comentario, pero ahorita tenemos que cambiar de sesión y tenemos un periodo en donde ustedes tienen un trabajo en equipo libre. Ahí podríamos conversar también con ella. Muchas gracias. Gracias. Gracias.